de Venezuela, van a escuchar una opinión, y siempre en los programas van a escuchar una opinión con criterio personal. Y hay dos cosas, perdón, hay dos tipos de informaciones que se transmiten en los canales, tanto televisivos como a través de plataformas digitales y redes sociales. Hay dos tipos de informaciones que se manejan. Uno, la verdad que usted quiere escuchar y la verdad verdadera. Somos nosotros o los que están detrás del teléfono, del televisor, de una pantalla, de una tablet, viendo este programa, somos nosotros quienes decidimos qué verdad deseamos escuchar, qué canal deseamos seguir. Si aquellos que nos dirán lo que queremos escuchar o aquellos que nos dirán la verdad. Entonces, quizás con este segmento del programa puedo herir susceptibilidades y quizás muchos puedan dejarme de seguir o tildarán de una u otra cosa. Pero la verdad es una sola. Y a las pruebas me remito. El siguiente segmento del programa lo titulé Las sombras que acechan a María Corina. Veamos el porqué de este título. Cronología opositora. Así titulé esta diapositiva. Desde el año 2006 han habido en Venezuela varios procesos electorales. Presidenciales, claro está, porque regionales, de instituciones públicas del Estado, pues han habido muchos. Y todos sabemos que estas han sido manipuladas y que se han llevado a cabo con la colaboración quizás de muchos actores políticos y complicidad de estos. En esta cronología opositora tenemos las elecciones presidenciales del año 2006, que fue una elección directa, por decirlo de esta manera, entre Manuel Rosales y Hugo Chávez. Luego tenemos la elección presidencial del 2012, que fue llevada a cabo principalmente entre Enrique Capriles y Hugo Chávez. Más adelante, o al año siguiente, luego de la muerte de Hugo Chávez, tenemos el enfrentamiento nuevamente de Enrique Capriles, pero esta vez contra Nicolás Maduro. Luego, ahí dice la diapositiva 2013, pero es el 2018, se enfrentaría Henry Falcón versus Nicolás Maduro. Y más tarde, el último acontecimiento fue el gobierno interino. El gobierno interino presidido por Juan Guaidó. Sí. Bueno, en esta cronología opositora que titulé, encontramos el primer candidato opositor, que fue Manuel Rosales en el 2006, con el lema Atrévete con Manuel Rosales, acompañado de una canción de título Atrévete. También la campaña utilizó la expresión por 26 millones de venezolanos, el número de habitantes en Venezuela para este momento, y en contraposición a la que hacía Hugo Chávez, que era 10 millones por el buche. Y no sé si se recuerdan ustedes de lo que se llamó para ese momento la tarjeta Minegra, que fue una tarjeta que se distribuyó a nivel nacional, donde supuestamente iba a estar el 20% de las regalías nacionales dadas a la población. Y donde prometía Manuel Rosales mejorar las relaciones con el gobierno de los Estados Unidos, socios tradicionales de Venezuela, y romper relaciones con el gobierno cubano de Fidel Castro en ese momento. Y Manuel Rosales contaba con un amplio apoyo ciudadano. Vemos cómo en los distintos llamados a la ciudadanía contaba con el apoyo en masa
así como lo cuenta, o perdón, lo ha contado Enrique Capriles, Henry Falcón, Leopoldo López, Juan Guaidó y hasta ahora María Corina Machado. Pero vemos que la población decidió confiar en el 2006 en Manuel Rosales, en sus propuestas, decidió confiar y apostar en un cambio político y pues apoyaba en las calles y en las distintas concentraciones que se hacían en torno a Manuel Rosales. Pero ¿cómo terminó todo esto? ¿Cómo terminó Manuel Rosales en 2006? Bueno, terminó con unos resultados que favorecieron a Hugo Chávez, quien ganó con el 62% de los votos, y Manuel Rosales fue derrotado con un 36.90%. Pero tengan en cuenta este detalle importante. Contó con las masas, el movimiento de masas sociales para el apoyo de su campaña. Luego tenemos, para ir rápidamente y no caer en monotonía en el programa, luego tenemos Enrique Capriles versus Hugo Chávez en el 2012. La Mesa de la Unidad resolvió que el candidato para la elección presidencial del 2012 debía resultar electo en unas elecciones primarias, como las que se llevaron a cabo el año pasado, donde resultó electa María Corina Machado. Para ella se presentaron los siguientes candidatos para esta elección primaria. Antonio Ledesma, que luego se retiraron. Está concentrada en caminatas realizadas en ciertas ciudades del país y que esto lo calificó el casa por casa. Entonces, luego de hacer las primarias en el 2012, llevada a cabo por la Mesa de la Unidad Democrática, se determinó que el candidato unitario de la oposición venezolana sería Enrique Capriles, que también, al igual que en el año 2006, contó con un gran apoyo ciudadano, contó con la movilización de masas de la sociedad venezolana, contó con el respaldo de tarjeta o tarjetones políticos para que inscribiera su candidatura y disputara unas elecciones contra Hugo Chávez en el 2012. Pero a pesar del amplio apoyo ciudadano y el respaldo de otros actores políticos en el país, pues termina cayendo con el mismo resultado que las elecciones en el 2006. Termina ganando Chávez con un 55% y Enrique Capriles con una derrota del 44%. Pasamos a la siguiente elección en Venezuela. Al año siguiente, luego de la muerte de Chávez. Luego de la muerte de Chávez, se convocan unas elecciones generales en Venezuela, donde la coalición de la Mesa de la Unidad Democrática presentó un tarjetón unitario apoyando a Enrique Capriles por el trabajo político que ya venía realizando para la campaña 2012. Capriles declinó a firmar un documento del Consejo Nacional Electoral comprometiéndose a respetar los resultados de estas elecciones. Y sobre todo, hizo un eco de una denuncia contra el sistema electoral en Venezuela. Para esta campaña de Enrique Capriles en el 2013 volvió a contar, incluso con más apoyo del que contó en el año 2012 en las elecciones contra Hugo Chávez. Volvió a mover masa, el país volvió a confiar en un actor político, volvió a confiar en un dirigente, se hizo una movilización ciudadana en respaldo a esta propuesta política. Se llevaron a cabo las elecciones y terminó, como ya sabemos, con una derrota, entre comillas, porque no lo creemos así,
por un estrecho margen de ventaja de Nicolás Maduro, que llevó y desencadenó protestas en todo el país, con llamamientos incluso del señor Capriles, pero que luego fueron disipados por él mismo, haciendo un llamado de que volvieran a la casa, a su casa, los venezolanos, y, y reconoció la derrota. Luego llegamos al año 2018 con Henry Falcón versus Nicolás Maduro. La oposición decide no ir a unas elecciones. Ellos deciden no presentarse. La Mesa de la Unidad Democrática, y Henry Falcón asume el liderazgo de la oposición venezolana y se aventura a unas elecciones poco creíbles, con pocas garantías, así como las pasadas, y él decide inscribirse en una contienda de lucha electoral contra Nicolás Maduro, donde también sigue moviendo masas sociales, donde cuenta con el apoyo de la ciudadanía, que se movilizó en todo el país para su apoyo y su candidatura, y ante su contienda electoral contra Nicolás Maduro, pero nuevamente el resultado desfavorece, pero esta vez en una amplia ventaja por la abstención que tuvo el país en estas elecciones, donde Maduro resultó fraudulentamente electo con ese sistema electoral, con un 67% y un 20% para Henry Falcón. Aquí me dice Elizabeth Ceballos, teniente, llenaron la casa del director de la PDI. Sí, en la primera parte del programa nosotros hablamos sobre esto, sobre el allanamiento y la citación del director de la PDI por un caso de corrupción. Cuando tengas oportunidad de ver el programa nuevamente, podrás ver esta parte donde hablamos de allí. Ok, para continuar con el programa y no aburrirlo. Luego se presenta el gran gobierno interino como la solución a todos los problemas de Venezuela, donde creo que la mayor cantidad de movilización ciudadana que ha existido en la historia de Venezuela y apoyo a un candidato, o en la historia de Venezuela, no, en la historia del régimen chavista en Venezuela, se la han ofrecido o se la han dado a Juan Guaidó en su propuesta de un gobierno interino, que fue el 23 de enero de 2019, se realizó un cabildo abierto en Caracas, donde, y por las atribuciones del artículo 233 de la Constitución, se juramenta como presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Este acto fue considerado como una autoproclamación. Fue reconocido como presidente por más de 60 países, nombró embajadores en esos mismos países que lo reconocían, y se le asignaron recursos y fondos de cuentas venezolanas en el exterior para el desarrollo de su gobierno interino. Su eslogan fue el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres. Contó con un amplio apoyo ciudadano, con un amplio apoyo internacional, donde podemos ver en esta diapositiva la movilización ciudadana, la esperanza puesta en este ciudadano, en este señor, y también, aparte del apoyo social que tenía en Venezuela, también lo tenía por parte de distintos o diferentes, más de 60 países en el mundo. Creo que fue la oportunidad mejor desperdiciada para la política opositora, entre comillas, venezolana. Luego de contar con 60 países apoyándolo, una movilización en masa, creo que como nunca antes se había visto en Venezuela, en apoyo a un candidato opositor, entre comillas, y desperdiciar esta oportunidad única que quizás pudimos haber tenido todos los venezolanos que pusieron la confianza en este señor, creo que ha sido uno de los
de los peores sucesos de decepción y desmoralización que ha ocurrido en Venezuela. Pero, ¿cómo terminó todo esto? Esto terminó de la siguiente manera. Como todos lo saben, en Venezuela, Juan Guaidó es removido como presidente interino del país. ¿Qué ocasionó esto? Esto ocasionó la pérdida de miles de millones de dólares de Venezuela en el exterior, de empresas de Venezuela en el exterior, de perder el apoyo de países a la lucha por la libertad de Venezuela, y un factor muy, pero muy importante, que fue la decepción, la desmoralización y la frustración a la sociedad venezolana. De todo lo que se perdió, para mí creo que esto fue lo que tuvo más valor, que fue jugar con la esperanza, con el sentimiento, con el deseo de libertad de un país y sumergirlo a otra frustración, a otra decepción, a otra desmoralización. Ahora se acaba el gobierno interino, pero ¿qué precio pagó Venezuela durante todo este tiempo político, desde el 2006 hasta la actualidad? ¿Qué precios pagaron los venezolanos? El precio que pagamos desde el año 2010, desde el año 2006 hasta el año 2004 como sociedad y como nación, fueron que hubo más de 2.000 detenciones oficiales por el apoyo a los llamados políticos. Más de 900 presos políticos o presos de conciencia o secuestrados por el régimen, entre los que han liberado y entre los que aún se mantienen secuestrados, pero no solo su detención, sino también sus torturas, tratos vejámenes, tratos crueles, inhumanos, persecución a su familia. Una migración de más de 8 millones de ciudadanos, separación de familias a diario en toda Venezuela, madres despidiendo a sus hijos, hijos despidiendo a sus padres. Un éxodo sin igual en la historia de nuestro país. Una corrupción generalizada en ambos bandos, porque no es solamente la corrupción dentro del chavismo, también la corrupción ha tomado parte y forma en la oposición venezolana o en la pseudo oposición. El deterioro de la seguridad en Venezuela, en la sociedad venezolana, en la cultura de nuestro país, en la educación de nuestro país, en la salud, en el deterioro de los servicios públicos y en la economía venezolana, que hoy en día está mantenida en su mayor parte por venezolanos que estamos en el exterior y apoyamos económicamente a nuestras familias que aún siguen en Venezuela. Otro precio a 2024 ha sido que han habido más de 200 muertes en las protestas que han ocurrido en Venezuela, acudiendo a llamados políticos que terminan en negociación. En el año 2014 hubo más de 50 muertos en las protestas, 50 memorias que no fueron honradas, 50 almas que fueron sacrificadas por llamamientos políticos que luego terminaron dirimiendo y claudicando en memorandos de entendimiento y en reuniones en el exterior que apagaron la lucha en las calles de los venezolanos y que provocaron la muerte de tantos venezolanos en las protestas que ellos mismos llamaban
a apoyar y que terminaron vendiéndolo por unos cuantos centavos o miles de dólares, pero que lamentablemente esas más de 200 personas que confiaron en ellos como políticos y en su llamado no podrán ser recuperadas. También a lo largo de estos años, en los últimos 10 años, vemos cómo se ha deteriorado, como el punto mencionado anteriormente, la seguridad en nuestro país. Y han habido más de 15.000 muertes violentas en los últimos 10 años. Esto sin contar las personas que han muerto por falta de medicinas, por falta de atención médica. Solo muertes violentas. Más de 15.000 en los últimos 10 años. Y nuevamente el engaño y la frustración a la sociedad venezolana. Nosotros como sociedad venezolana nos enfrentamos a perder todo esto por el juego político que existe en el país. Nosotros como sociedad hemos tenido que pagar las más de 2.000 detenciones, los más de 900 presos políticos, los más de 8 millones de ciudadanos en el exterior, las más de las 200 muertes de aquellos que acudieron al llamado a las protestas y que luego fueron vendidos en negociaciones en el exterior, las más de 15.000 muertes violentas que han habido en el país y donde fuimos sumergidos al engaño nuevamente y a la frustración, decepción y desesperanza ante la confianza que apostamos los venezolanos a cada una de las propuestas que fueron llevadas a cabo o que fueron planteadas en cada proceso electoral o en cada proceso de lucha por parte de ustedes. Pero ¿quién nos devuelve a nosotros todos los muertos? ¿Quién le da la libertad a aquellos que aún siguen presos y siguen siendo torturados en Venezuela? Ahora vamos al punto donde quizás todos quieren llegar y al punto más sensible de aquí. Dentro de la cronología opositora nos encontramos a la ciudadana María Corina Machado, que el año pasado es elegida candidata única de los factores opositores a través de una elección primaria convocada, María Corina Machado, y se perfila como la principal competidora de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de 2024. Machado, como marcaban las encuestas, no tuvo rival y consiguió un 92.5% de los votos con un 64.88% del escrutinio, en una consulta que se celebró de forma simultánea en Venezuela y en 28 países. Hoy no es el final. Cuando ganó las elecciones primarias, ella declaró, hoy no es el final, pero es el principio del final, y prometió llevar la lucha por la libertad de Venezuela hasta el final. María Corina Machado, al igual que el último, ¿cómo diría? Que la última situación política que hubo en el país, que fue el gobierno interino, cuenta con un gran, para no decir más apoyo, quizás más apoyo nacional del que contó Juan Guaidó en el gobierno interino. Saludos para Ramón Adames, que está, gracias por las bendiciones. Cuenta quizás con más apoyo y con más solvencia moral, por lo que ha demostrado hasta ahora, que Juan Guaidó. Y también a su vez, a diferencia de otros candidatos, en el pasado María Corina Machado recibe el apoyo del mundo para ser candidata presidencial tras ser inhabilitada. Entonces, para este 2024 se presenta otra alternativa política,
para nuestro país, materializándose en la señora María Corina Machado, que no estoy diciendo que lo está haciendo mal, tampoco estoy diciendo que lo va a hacer mal. ¿Por qué? Porque aún no se ha terminado el proceso que la señora María Corina Machado ha emprendido. Pero ojo, no tenemos que ser venezolanos de mala memoria. No tenemos que ser ciudadanos de memoria selectiva o a corto plazo. Estas mismas imágenes de apoyo social a María Corina Machado las vi aquí con Juan Guaidó, a quienes hoy nosotros tildamos de lo que fue esta opción política, una mentira y un engaño. Pero también lo vimos aquí cuando los venezolanos confiamos en masa y nos movilizamos en masa en apoyo a Enrique Capriles en el 2014. Pero que también lo hicieron, perdón, aquí con Henry Falcón, pero también lo hicieron aquí en apoyo a Enrique Capriles en el 2014. Y también lo hicieron en apoyo a Enrique Capriles en el 2012. Y también a Manuel Rosales en el 2006. No estoy diciendo que este sea el mismo caso de los años anteriores, pero sí estoy diciendo que es el mismo caso en que hubo una movilización social, en que hubo un apoyo ciudadano a un cambio político presentado por factores opositores o de la oposición y de partidos políticos opositores en Venezuela, que logró llegar con una esperanza, con eslóganes políticos de cambio, con propuestas y bases firmes que se le plantearon a la sociedad y que ésta confió en todos ustedes, y luego fuimos sometidos a decepciones y frustraciones por ustedes mismos, luego de haber recibido esta cantidad de apoyo en masa durante lo largo de los años en cada una de las propuestas políticas que eran llevadas al país. Ahora, señora María Corina, ciudadana María Corina, quien encabeza hoy la esperanza de una sociedad que reclama cambio y libertad en Venezuela. Le voy a recordar cuál fue su propuesta y le voy a recordar qué ofreció usted a la ciudadanía venezolana y qué ofreció usted al mundo. No estoy diciendo que no lo vaya a cumplir, pero solo para recordarle y lo tenga presente todos los días del mundo cuando se pare y se disponga a luchar por nuestro país, y que no pase como pasó en años anteriores, que se llevó un apoyo masivo y terminó convirtiéndose en una frustración para los venezolanos y que acarrió todas estas consecuencias, que fue el precio que pagamos los venezolanos por apoyar al resto de las propuestas políticas que se le hacían al país. Estas fueron sus palabras, sus propuestas y su promesa para el pueblo venezolano y para la comunidad internacional. Buenas, sería una derrota monumental electoral. Y estas personas o estos actores lo que desconocen es lo que esto significaría. Perdón, ese no era. Sí. Has dicho que tu lucha es hasta el final. María Corina,
¿Qué quiere decir hasta el final? Hasta el final significa que no nos vamos a detener hasta lograr que Venezuela sea esa verdadera tierra de gracia a la cual puedan regresar nuestros hijos, la cuarta parte de los venezolanos que los han expulsado, y que sea un centro de acogida donde cada venezolano pueda vivir con dignidad, con oportunidades, y eso solo es posible en libertad. Lo voy a volver a colocar para que no se le olvide. Sí. Has dicho que tu lucha es hasta el final. María Corina, ¿qué quiere decir hasta el final? Hasta el final significa que no nos vamos a detener hasta lograr que Venezuela sea esa verdadera tierra de gracia a la cual puedan regresar nuestros hijos, la cuarta parte de los venezolanos que los han expulsado, y que sea un centro de acogida donde cada venezolano pueda vivir con dignidad, con oportunidades, y eso solo es posible en libertad. ¿Por qué lo repito? Primero, para que no se le olvide a usted. Y segundo, para que no se nos olvide a nosotros como venezolanos, que nos han prometido algo. Nos han dado la palabra de que si apoyamos esta lucha, nos van a cumplir esta promesa de llevar hasta el final esta batalla, donde el fin último es la libertad de nuestro país. Pero no sin antes olvidar de que ya en años anteriores apoyamos, y no tenemos que ser de memoria selectiva y memoria corta, apoyamos propuestas donde el fin último de ellos, tanto de Manuel Rosales como Capriles, como Guaidó, como Henry Falcón, el fin último era la libertad. Entonces, les recordamos a ella y a los venezolanos que nos han prometido llevar esta lucha hasta el final. Y estoy seguro de que cada venezolano está dispuesto a acompañar en el ámbito que sea y en el escenario que sea esta lucha hasta el final, porque ya está cansado de tantas decepciones y frustraciones políticas y de pagar este precio que hemos pagado durante tantos años, durante todos estos años, las más de 2.000 detenciones, los más de 900 presos políticos que han existido en Venezuela, la migración de más de 8 millones de venezolanos, la más de 200 muertes en las protestas, y estamos dispuestos a que esto no continúe y llevar esta lucha verdaderamente hasta el final. Pero ¿por qué coloqué este video? Porque veo con suma preocupación en el que días anteriores o semanas o meses anteriores nos prometieron llevar esta lucha hasta el final, donde no había manera de que el régimen de Maduro tuviese una victoria en ningún escenario, en donde este 2024 es el año de la libertad para nuestro país, iba a ser el año decisivo, y que en el 2024 se acababa el régimen venezolano. Esto nos fue prometido. Esto nos fue asegurado. Y es por eso que los venezolanos pusieron las esperanzas en usted, señora María Corina. Y su discurso firme, tajante, siempre ha sido el que en el 2024 los venezolanos vamos a tener la libertad. Pero con preocupación escucho su intervención el día de ayer, y usted asoma la posibilidad de que no se logre la libertad para Venezuela este año y continúe el régimen de Maduro en el poder. Le reclamo como venezolano que eso no es lo que usted prometió. Le reclamo como venezolano que eso no es lo que usted planteó, y por lo que se han movilizado millones y millones de venezolanos apoyándolo a usted. Veamos el video. Buenas, sería una derrota monumental electoral. Y estas personas o estos actores lo que desconocen es lo que esto significaría. Ese escenario para Venezuela,
para la región, para Occidente, para Argentina en particular hoy. Esto significaría en el corto plazo la ola migratoria más grande que hemos visto hasta ahora. Más grande que hemos visto hasta ahora. La gente me lo dice, no se va porque tiene una esperanza. Si Maduro se impone por la fuerza, la región va a ver una presión migratoria como nunca antes ha visto. Pero va a ser sería la consolidación también de un sistema de mafias que ha ofrecido nuestro territorio como santuario a las actividades del cartel de Sinaloa, al ELN y a la guerrilla colombiana en sus distintas manifestaciones, a las bandas del crimen organizado que ya llegan al sur y al norte de este continente, y desde luego Venezuela como puerta de entrada y como garantía de operación nada más y nada menos que a los regímenes de Rusia y de Irán, que son grandes aliados de Maduro. Esto representaría un escenario de terrible impacto para todos los países de América Latina y especialmente sé lo que significaría para Argentina. Ojo que usted ya está trayendo como un escenario político o como un escenario posible, mejor dicho, de que en Venezuela se siga consolidando este año el régimen dictatorial de Maduro, se sigue expandiendo por los países de América Latina, de América del Norte y del mundo, donde se consolide y se perpetúe aún más la dictadura en Venezuela y el apoyo a países y organizaciones criminales, y que esto representaría la salida aún más de muchos otros venezolanos de nuestro país para emigrar al exterior. No fue eso lo que usted prometió. No fue eso lo que usted nos aseveró y nos aseguró a los venezolanos. Jamás en los meses anteriores usted había asomado la posibilidad de que por la fuerza se siguiera imponiendo el régimen venezolano en nuestro país. Porque usted prometió, aseguró a cada venezolano y a la comunidad internacional de que este año 2024 íbamos a conseguir la libertad de nuestro país. Entonces le exijo de que replantee lo que ayer dijo y siga firme en su discurso y en su propuesta inicial de que es hasta el final. ¿O es que el hasta el final simplemente era la contienda electoral y en los otros escenarios usted no se lo estaba planteando, ni a usted ni al país? Porque lo que yo entiendo hasta el final, y creo que lo que entienden los venezolanos de hasta el final, es que esta batalla va a ser llevada a cualquier escenario posible, donde el fin justificaría los medios, pero donde se tendría que consolidar la libertad que se le está ofreciendo al país para este 2024. No donde ahora veo un video suyo diciendo de que si por la fuerza se llegase a consolidar el régimen venezolano nuevamente en Venezuela, representaría esto una tragedia para los países del mundo y un apoyo a las bandas y organizaciones criminales. No fue lo que usted planteó. Pero como venezolano le exijo y le recuerdo su planteamiento. Pero ¿cuál será el resultado de todo esto? No lo sabremos. Tendremos que esperar el 28 de julio de este año para saber cuál será el resultado de todas estas promesas, de todos estos planteamientos, y cuál será el accionar tanto de usted como los factores políticos como de la sociedad venezolana. Tendremos que esperar. Pero, como aquí en la última parte de este párrafo dice, no es el final, pero es el principio del final, y prometió llevar la lucha por la libertad de Venezuela
yo me permito sí recordarle algo. Usted nos prometió la lucha hasta el final. Y nos prometió que este año seremos libres. De cualquier manera, este año se acabaría la dictadura en Venezuela y el régimen. Entonces, según sus promesas, según sus afirmaciones, dadas a todos los venezolanos que una vez más decidieron confiar en un proyecto político, me permito a usted hacerle el siguiente comentario, evocando la memoria de nuestro libertador. Me vería como un hombre indigno si fuera capaz de asegurar lo que no estoy dispuesto, lo que no estoy cierto de cumplir. Carta a su tío Juan Rivas, el 8 de octubre de 1812. Según lo que usted nos prometió, según lo que usted aseguró que íbamos a conquistar este 2024 y por lo que está recibiendo el apoyo masivo de la sociedad venezolana, que fue su eslogan hasta el final, aclamando todas las consecuencias de que con ello conllevaran, pero determinados a ser libres en este 2024, me permito citarle a usted este célebre pensamiento de nuestro libertador Simón Bolívar. Me vería como un hombre indigno si fuere capaz de asegurar lo que no estoy cierto de cumplir. Y espero que sus promesas y sus palabras se materialicen por el bien de todo nuestro país, por el bien del sacrificio y el apoyo que ha recibido de cada ciudadano venezolano y por el bien de toda nuestra Venezuela, por el retorno de los millones de venezolanos que estamos en el exterior y por parar el sufrimiento de aquellos que siguen batallando en nuestra Venezuela. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros como venezolanos? Tengo unos planteamientos de lo que debemos hacer. ¿Qué hacer, Venezuela? Exigir. Debemos exigir. El exigir no significa que estamos desconfiando de una propuesta. El exigir no significa que nosotros como venezolanos no estamos apoyando a alguien. No. Porque vemos cómo con los ojos cerrados confiamos en un gobierno interino que luego nos decepcionó por no exigir. Y todo aquel que criticaba y no exigía el interinato y lo que debería cumplir era catalogado como agente de inteligencia del régimen, era catalogado como G2. En ese tiempo estaba de moda que todo el que no apoyaba el interinato era G2. Vemos cómo, exigir no es declinar. El exigir no es dejar de apoyar. El exigir es un derecho que a nosotros como ciudadanos nos corresponde y no tirarnos las vendas en los ojos e ir ciegamente a alguien. Debemos exigir porque es nuestro derecho como ciudadanos. Exigir de que se cumpla lo que se ha prometido. Y no con exigir quiere decir que estemos dejando de apoyar a María Corina. No, la apoyamos su propuesta. Los venezolanos la apoyan, pero siempre y cuando, la apoyamos siempre y cuando el hasta el final sea hasta el final, en todos los escenarios. Debemos presionar, así como exigir. Y no por esto nosotros estamos en contra de la propuesta. No por eso nosotros estamos en contra de la señora María Corina. No, no estamos en contra.
Simplemente que debemos presionar y exigir para que sienta el rigor, para que sienta la presión de un país que clama libertad. ¿Qué debemos hacer? No ser fanáticos. Caemos en el fanatismo y tratamos de endiosar a los actores políticos o a aquel que se presente con una opción. Lo endiosamos así y les recuerdo, como memoria corta, memoria selectiva, que tiene mucho, nos dirigimos como borregos en un fanatismo hacia Juan Guaidó. ¿Y en qué terminó? En Enrique Capriles. ¿Y en qué terminó? Hay que dejar de ser fanáticos y ser personas coherentes, personas sensatas, para poder presionar y exigir. Y que esto no se trata de que con esto estamos en contra, no. Simplemente se trata de hacer valer nuestros derechos y recordar de que ya tuvimos muchas decepciones que tuvieron demasiados daños colaterales en nuestra nación. Así que debemos presionar y exigir con raciocinio las propuestas que se nos plantean como ciudadanos y como país. Ser críticos. El ser crítico simplemente es pensar, analizar, buscar soluciones, cómo enfrentar lo que se avecina. Plantear y llevar a la mesa los distintos escenarios que se pueden plasmar para buscar las soluciones a ello. El ser crítico es simplemente, y esto también es un consejo para un amigo, o una opinión para un amigo, el ser crítico no significa estar en contra, significa plantear o llevar a la mesa todos los escenarios que pudiesen ocurrir en esta lucha y tener previsto las soluciones futuras y que no nos agarren, como dice el refrán, con los pantalones abajo y que improvisemos cuando los problemas los tenemos enfrente, cuando los tenemos encima. ¿Qué tenemos que hacer como venezolanos? Unirnos, organizarnos. Tenemos que organizarnos como sociedad, unidos todos, para llevar a cabo una lucha que quizás tengamos y donde quizás actores políticos, y esperemos que sea así, que luego de una frustración o de unas elecciones que pudiesen estar manipuladas y alteradas como las del pasado, estemos organizados y unidos para quizás seguir las propuestas verdaderas de llevar esta lucha hasta el final. ¿Para qué nos vamos a organizar? ¿Para qué nos vamos a unir? Para luchar por nuestro país, para luchar por la libertad de Venezuela y de que se consolide esto que nos han prometido, que es que en este 2024 obtendremos nuestra libertad. Entonces, por presionar, por analizar, por ser críticos, no estamos en contra. Simplemente es un derecho que nos corresponde para no caer en los errores y en el fanatismo que tuvimos con un gobierno interino, con unas propuestas en el 2013, en el 2012, en el 2006. Y les recordaré esto con una célebre frase que dice: no pretendamos que las cosas cambien si siempre seguimos haciendo lo mismo. No pretendamos obtener resultados diferentes haciendo lo mismo. Si la puerta de su casa está cerrada y usted no la abre para salir, sino que pretende salir con la puerta cerrada, usted siempre
se golpeará de frente con la puerta. Por tantas e infinidades de veces que usted lo intente, siempre obtendrá el mismo resultado. Se golpeará con la puerta. Hasta que usted decida hacer algo diferente y abra la puerta, usted podrá salir de su casa sin golpearse la puerta, sin golpearse contra la puerta. Entonces, no estamos dejando de apoyar, no. No estamos fijando una posición aislada de la propuesta de la señora María Corina, no. Simplemente estamos haciendo algo que por derecho nos corresponde, que es exigir que se cumpla lo que se nos ha prometido, que es exigir de que todos los escenarios que se planteen en un futuro estén sobre la mesa y de que todos estemos dispuestos a llevar la lucha por conquistar nuestra libertad en el escenario que sea. Y entender de que no podemos tener memoria corta y no cometer los mismos errores de ser fanáticos sin criticidad, porque vamos a obtener los mismos resultados. Bueno, hemos llegado al final del programa del día de hoy, donde hablamos sobre, en primera parte, sobre el caso de nuestro compañero Ronald Ojeda y en segunda parte sobre las sombras que acechan a María Corina. Y voy a leer los comentarios de ustedes aquí para cerrar el programa. Tenemos por aquí a Ramón Adames. Viví 5 años en Chile. Vi la lucha del teniente Ojeda cuando protestó en La Moneda. Tengo 7 meses que me vine a Chile. Valiente Ojeda Moreno, compañero de armas que trascenderá en la historia. Tenemos por aquí a Luali Rivero. Saludos de teniente desde Carabobo. Excelente programa para los venezolanos que no tienen memoria. Saludos a ustedes cordiales. Muchísimas gracias por estar en el programa. Dice por aquí Glemer Betancourt. Este anda presionando más de la cuenta. Creo que para ti, hermano, no estoy exigiendo nada que esté fuera de la cuenta. Exigir la libertad de nuestro país está fuera de la cuenta. Exigir de que se cumpla lo que se nos ha prometido, que es llevar la lucha hasta el final, está fuera de la cuenta. Creo que es lo mínimo que tendríamos que presionar como venezolanos. O que tendremos que, hasta dónde según tú tendremos que presionar. Hasta donde no dejen inscribir a María Corina en las elecciones, ya hasta ahí tenemos que presionar. No, creo que tenemos que presionar y exigir lo que se nos ha prometido, que es llevar esta lucha hasta el final y conquistar este 2024 nuestra libertad. Tenemos por aquí, bueno, el mismo comentario. Recuerde que María Corina no es poderosa, tiene voluntad, pero no es ella la que liberte los libertadores lo hacen a la fuerza, y espero que María Corina no esté pensando en alborotar este avispero. Me parece bien. Tenemos por aquí Salvador Torres. Saludos, hijo. Dios te bendiga siempre. Saludos para usted y gracias por sus bendiciones. Igual para usted, su familia y toda Venezuela.
Por aquí también Mario Carbone, me disculpa, pero María Corina no ha aflojado. El asunto es qué vamos a hacer cada uno de los venezolanos. Por ejemplo, qué van a hacer los militares que nunca nos acompañaron en las protestas. Te voy a decir algo. No depende solamente de ellas, ciertamente depende de cada uno de los ciudadanos y de lo que queramos hacer y estemos dispuestos a hacer. Pero difiero de ti, por ejemplo, ¿qué van a hacer los militares que nunca nos han acompañado? ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Te reto a que investigues, a que indagues cuántos son la cantidad de presos políticos que existen en Venezuela hoy en día y el porcentaje que hay entre civiles y militares. Solo te reto eso nada más. También te recuerdo lo que pasó la semana pasada con nuestro compañero Ronald Ojeda. También te recuerdo cómo Oscar Pérez apoyó en las protestas. También te recuerdo, y lo dejaron solo el día que lo asesinaron. También te recuerdo cómo Caguaripano estuvo presente en el 2017. También lo dejaron solo. También te recuerdo el valiente llamado de los sargentos de Cotiza, donde dijeron el sargento Andrés estas palabras. Dijo, aquí estamos Venezuela, no era lo que ustedes querían, que se levantaran los militares. Aquí estamos pues, salgan ahora. ¿Y quién salió a apoyarlos? Lo dejaron solo y hoy ese grupo de sargentos aún sigue detenido. Te recuerdo aquellos que quisieron entrar por Venezuela por el mar en una operación que se conoció como Gedeón 2, donde asesinaron y acribillaron a muchos militares que aún estaban en los botes y donde nadie salió y nadie hizo nada. Fue donde asesinaron a Pantera. Te recuerdo cómo nosotros mismos en el 2019, en la Operación Aurora, intentamos también hacer el cambio por medio de una acción militar y pedimos apoyo tanto a la sociedad civil como a la comunidad internacional y no lo recibimos. También ahorita, con la reciente captura del capitán Ángelo Heredia, tampoco se recibió un apoyo. Y así te puedo enumerar cantidad de muertos y detenidos militares, también exiliados militares, que han querido hacer algo y que hoy están en las cárceles, bajo tierra, desaparecidos, torturados o en el exilio. Y bueno, ya para despedir el programa lo voy a cerrar con este comentario. Un saludo, mi primer teniente desde El Salvador. Este año es el año de la libertad absoluta y acabar con la organización criminal y sus aliados. Muera la tiranía y viva la libertad. Muchísimas gracias a todos los presentes que estuvieron hoy aquí y recuerden, exigir, pedir, no es lo mismo a no apoyar. Simplemente es un derecho que nos corresponde como ciudadanos ante las propuestas y promesas que se nos han planteado y por lo cual se está recibiendo un apoyo. Y por último, este sabio consejo y pensamiento de nuestro libertador a todos aquellos que tienen promesas de libertad para nuestro país y por el cual están recibiendo apoyo. Me vería como un hombre indigno si fuere capaz de asegurar lo que no estoy cierto de cumplir. Carta de nuestro libertador Simón Bolívar. Que pasen buenas noches, Dios los bendiga y gracias por su confianza. Venezuela será libre. Viva la tiranía, muera la tiranía, viva la libertad.